Amado Señor, una vez más me presento ante ti. Señor, soy un obrero tuyo, Señor. Tú eres el alfarero, la vasija de barro, Señor. Y sé, Señor, que tú usas en el momento en que tú quieres. Y me presento en la noche de hoy para que seas tú usándome en la exposición de tu palabra, a fin de que sea predicando fielmente el mensaje tuyo, sin dar ideas propias ni opiniones propias, sino que sea extrayendo de tu palabra la verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sí me escuchan bien? Es que estoy un poco cansado de la garganta. Pero bueno, vamos a hacer. Listo. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Tito. Vamos a terminar la carta a Tito, si Dios nos lo permite, la noche de hoy. Entonces, la noticia es que ya el domingo pues no estaría yo predicando, sino que continuaría el pastor Pedro con la serie de Salmos. Entonces, Tito capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 15 para recordar la porción que estamos estudiando y para avanzar en la noche de hoy. Tito capítulo 3, versículo del 8 al 15, y dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Atenas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprenda también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bien. Hace 8 días empezamos el estudio de esta porción, de esta última porción del libro de Tito, y le habíamos titulado Una vida fructífera, y es la continuación. Entonces, para los que tienen apunte, continuación de una vida fructífera, porque hayamos visto, y les decía hace 8 días, que para tener una vida fructífera se requiere de 4 deberes. 4 deberes que tiene que hacer todo cristiano, sin excepción alguna. Entonces, los que se acuerdan un poco, pues me van a ayudar, los que no, vamos a recordar. Y el primer deber que estudiamos hace 8 días, ¿sí se acuerdan cuál era? El deber de estudiar, lo que debes estudiar. Lo hemos puesto así, lo que debes estudiar. Y ese es uno de los deberes que prácticamente la iglesia o la grey olvida mucho. ¿Por qué razón? Porque lo dejan todo en responsabilidad de los pastores o de los que están a cargo de la palabra. Pero veíamos el domingo que este es uno de los deberes que, claro, que aplica directamente al pastor o los pastores de la congregación y a los encargados de la palabra, pero también aplica ¿para quiénes? Para los miembros de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si nosotros como pastores nos dedicamos a estudiar fielmente la sana doctrina, pues la iglesia que va a escuchar sana doctrina. Y estábamos en el versículo 8, dice: palabra fiel es esta, la sana doctrina, y en estas cosas quiero que instes con firmeza. O sea que la labor de nosotros es estar amonestando, o instando, o insistiendo a la iglesia, ¿a qué? Pues a que estudie estas palabras fieles, que es la sana doctrina. Es la orden directa que le está dando la iglesia. ¿Para qué? Para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y ese es el propósito. Y si nos recordamos un poco del desarrollo de la carta de Tito, ese ha sido el propósito de toda la carta. ¿Qué? Ocuparse en buenas obras, sabiendo, ya lo hemos visto, que esas buenas obras es el resultado de ¿qué? De una vida salva.
Si tú quieres saber si eres salvo o eres condenado, mira tus obras. Si son conforme a las obras que Dios ya preparó de antemano para que andemos en ella, pues sencillamente déjame decirte que está dando evidencia de que eres salvo. Si no, pues sencillamente estás dando evidencia de que no eres salvo. Así lleves años en la iglesia. Es una manera muy sencilla. Y no solamente para que se ocupen en estas buenas obras, sino que da otro argumento también de peso, Tito, Pablo a Tito. Y dice, porque estas cosas es de provecho para los hombres. O sea, no solamente le va a hacer provecho a la persona, a mí como tal, ni a mi congregación, sino que va a ser de provecho a quienes, para todos los que nos rodean. Porque va a haber una vida diferente en esta persona. ¿Por qué razón? Porque si nos acordamos un poco, el Salmo 19:7, ¿qué dice? La ley de Jehová, ¿qué es? Perfecta, que ¿qué hace? Que convierte el alma. Es algo que si la persona no está dedicada al estudio de la palabra, pues muy difícil, por dejarnos, no hay que dar opción, es imposible de que tenga buenas obras. Es imposible. Por tal razón siempre manda a que tanto mi vida como pastor, la vida del pastor Pedro, de los predicadores y de toda la iglesia esté envuelta ¿en qué? En el estudio de la palabra. Es lo que debemos que hacer, iglesia. El primer deber. Para tener una vida fructífera. ¿Y cómo sé que voy a tener una vida fructífera? Pues porque ahí lo dice. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Dar fruto. ¿Sí? Lo primero. Lo segundo que estudiamos y dejamos en stand-by el domingo fue el segundo deber. ¿Y qué es lo que debemos que hacer? Evitar. Quedamos en el tercero. Segundo lo alcanzamos a estudiar. Debemos que evitar. ¿Y evitar qué? Caer en contiendas sin sentido. Caer en contiendas sin sentido. Aquí Pablo le da unos argumentos a Tito y unos argumentos judaicos. Y decía, es que el pensamiento es volverse a la ley judía, teniendo ya a Cristo, el que cumplió la ley a la perfección. O sea, avancemos ¿en qué? En esas buenas obras que Dios ha preparado. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra, y evitemos enredarnos en cuestiones que no va a ser de provecho para nadie. Con esto no estoy diciendo que cuando sea para contender por la palabra nos quedemos callados, no, porque hay momentos para contender ardientemente por la fe, pero sí ser sabios y no caer en cuestiones necias, sin sentido, sin razón alguna, como puede pasar. Entonces, lo segundo es evitar caer ¿en qué? En discusiones necias. Y ahora sí entramos en el tercer punto, que fue donde quedamos el domingo. Lo que debes expulsar, o lo que debemos expulsar. Versículo 10. Dice la palabra de Dios: al hombre que cause división después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y aquí algo interesante que me hizo pensar el domingo Jordan, su hermano Jordan, y me decía, es que lo normal es que cuando una iglesia está mal, no es de sana doctrina, y hay un miembro que se pone a estudiar, entonces para la iglesia se convierte ¿en quién? En un hereje, en un divisor, y el tal es expulsado. Pero sí, eso pasa, no le alterco eso, pero entonces aquella persona que está estudiando la escritura y que son abiertos sus ojos y su iglesia no, pues lo más sano es que busque una iglesia de sana doctrina, ya quemando los pasos de ir a los pastores, mostrarles bíblicamente, y si ves que no, pues entonces váyate a una iglesia de sana doctrina. Pero aquí no estamos hablando de ese caso, estamos hablando de una iglesia sana. ¿Por qué digo que una iglesia sana? Porque es que está dirigida para Tito y para la iglesia ¿de qué? De Creta. Ya estamos en la etapa donde Tito está fundamentando pastores, estamos en la etapa donde ya ha argumentado
su manera de vivir, que tiene que dar evidencia, que tiene que dar fruto. Entonces estamos viendo la etapa en la cual la iglesia se está solidificando ¿en qué? En la palabra. Entonces no es una iglesia mala, sino que es una iglesia de sana doctrina. Pero aquí es donde yo le decía a Jordan el domingo, pasa por un pensamiento, por una mala interpretación, por un corazón duro. Hay gente que solamente viene para mirar en qué se equivocan los pastores, los predicadores, los líderes, y no prestan atención a la palabra. Entonces, ¿qué pasa en su corazón? Se ponen duro y empiezan a armar ¿qué? División, contienda. Empieza, venga, ¿sí vio, no? ¿Sí notó? Eso es lo que dijo, no es cierto. Y empieza a sembrar la cizaña de su propio razonamiento, y eso es lo que está atacando aquí Pablo a la iglesia, lo que le está diciendo Pablo a Tito, que tenga cuidado en la iglesia de Creta. Ten cuidado de aquellas personas que buscan su propia gloria, que no escucha la palabra de Dios, sino que se basa bajo sus propios razonamientos y bajo sus propios conceptos bíblicos. ¿Por qué? Porque utiliza la Biblia, pero ¿cómo está? Mal. Ese tipo de personas, casos hay, y yo le decía, aquí estaba sucediendo un caso de un divisor, pero que no llegamos al punto de nosotros expulsarlo, sino que el mismo Señor lo sacó. Y lo interesante es que, en iglesias de sana doctrina ha sucedido que son personas que van a la iglesia, son esporádicos, o son personas que simplemente cae la semilla en piedras, sale, pero a la final ¿qué pasa? Los afanes, las frustraciones, todo seca esa semilla y empieza a haber esas divisiones. Entonces sí puede pasar, y ese es un claro ejemplo. Entonces, los que me están viendo, si están en la iglesia, sana doctrina, no se preocupen porque va a pasar. ¿Qué hay que hacer? Tener aquí la sabiduría, que ya ahí sí nos demanda a los pastores. Y fue el punto que quedamos el domingo. Les decía que vayamos a Mateo capítulo 18, y vamos a ver algo. Mateo capítulo 18. Versículo del 15 al 17. Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 17. ¿Ya estamos ahí? Listo. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, hagas ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no los oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Expúlselo. Mateo capítulo 18 del 15 al 17. Este es un modelo de disciplina. Y si nos acordamos, este modelo de disciplina lo instituyó ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos ponemos a mirar este modelo de disciplina y el modelo que está en Tito, ¿qué pasa? Cambia. Y vamos a ver en qué sentido cambia. Acá dice: si tu hermano peca contra ti, repréndele tú y él solo. O sea, hazle la primera amonestación, ¿cierto? Si te oyere, has grabado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y aquí incluye a quiénes, a otras personas, a testigos. ¿Qué dice Tito? Si no te oye la primera, ¿qué haga? La segunda, no pide que vaya testigos, ¿cierto? Mateo 18. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia.
Y si no oyera la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, aquí el tercer paso, primero que haya solo, segundo que haya con testigo, el tercer paso que me registra Mateo 18 es que lo sepa la congregación. Para que saber la congregación, pues la congregación unánime no lo vaya a juzgar, sino que lo amoneste en el Señor, bíblicamente, lo direccione hacia la verdad, que es lo que está tratando aquí de explicar esta disciplina eclesiástica. Si no oye la iglesia, ¿qué va a pasar? Expúlselo. Nada que hacer. Tenlo por gentil o publicano. Sáquelo de la iglesia. Es lo que está diciendo. Ok. Tito, repréndelo una vez. Repréndelo 2 veces. Si no, expúlselo. Hay una variación grandísima en este modelo de disciplina. Y lo interesante es que uno puede decir, pero es que Mateo 18 lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. Sí, Tito también fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, ambos modelos son de bendición para la iglesia. ¿Cuál es la diferencia del uno al otro? La diferencia es cómo inicia Mateo 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Ahí está la diferencia. ¿Por qué razón? Porque lo que está aquí diciendo Mateo 18, nuestro Señor Jesucristo, no es una división en la iglesia. No estamos hablando de personas de división en la iglesia, ni de pensamientos propios, ni de ideologías propias que estaba pasando en la iglesia. No. Está aquí Mateo 18 especificando una acción directa contra un miembro de la iglesia. Por ejemplo, si yo le hago una agresión o peco contra Jordan de X o Y manera, pues sencillamente es ahí donde se aplica la disciplina de Mateo 18. ¿Qué hace Jordan? Pues viene a reprenderme bíblicamente, ¿cierto? Si lo oigo y cambio, pues listo. Pero si no, es la obligación de seguir todos los pasos, porque la agresión fue directa contra un hermano en la fe. Pero, vuelvo y digo, son pecados que se pueden manejar a nivel de grupo, en este caso a nivel de testigos, y si no a nivel de iglesia, no hay ningún problema. Ahora, volvamos a Tito. Con Tito es algo totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque es que en Tito no me está hablando de un pecado contra un hermano. Por ejemplo, no me está hablando de que una pelea puede pasar, o que yo le tumbé a Jordan 2 millones de pesos, o que dije una mala palabra hacia él, o que estaba difamando el nombre de Jordan, ¿cierto? Lo cojo de ejemplo porque mire, que cogí de ejemplo de mi soya atrás, usted me quedó al frente, ¿no? O que esté difamando el nombre de Jordan, o X o Y pecado, el que usted se quiera imaginar. No está hablando de eso. Está hablando es que la persona como tal ya quiere tomar una posición de ¿qué? De Dios. Al tratar de dividir la iglesia que Dios compró para sí. Y ese pecado se lo deja exclusivamente a los pastores. Nosotros los pastores debemos que tener el discernimiento para saber cuándo está sucediendo eso y qué hacer. Gracias a Dios que dejó su palabra. ¿Qué pecado? ¿Qué no dice? No dice si es por doctrinas, no dice si es por pensamiento, no dice, sino si está causando división. Punto. No, pero es que una opinión, eso no pasa nada. Una opinión causa mucho efecto. Porque yo le puedo dar mi opinión a alguien, y esa opinión puede ser que esta persona que haga la replique en otros y cause mucho efecto. Y a la final, ¿a quién van a admirar? Pues a mí, que yo doy esa opinión. Por eso, aquí dice, al hombre que cause división. Ya. No hay más. ¿Cómo dice tu versión, amor? Versículo 10. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, no es una primera y una segunda advertencia. Después de eso,
Sí, que no especifica qué tipo, ni cómo, ni... Lo único que dice es que si está causando división, pedida una advertencia. ¿Cómo? La pregunta es, ¿con qué lo advierto? ¿Qué le digo? Es el punto, ¿cierto? Porque dice, dale una advertencia, ¿pero qué? Por eso es tan importante el consejo que nos dejó en Tito 1:9. Y este sí es un consejo específicamente para pastores, para la iglesia, para todo, pero es un consejo donde sirve para estos casos. ¿Qué dice? Pretendedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. Ahí está el punto. Con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué estamos hablando en Tito 3? Estamos hablando de un hombre que está contradiciendo lo que se está enseñando, está dando opiniones propias, están llevándose parte de la gloria de este varón. Entonces, para nosotros poderle amonestar, pues debemos que amonestarlo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso Tito es una de las cartas, si ustedes han podido notar, Tito es una de las cartas que más insta a que estemos todo el tiempo memorizando la palabra, a que estemos reteniendo la palabra, a que estemos memorizándola, a que estemos poniendo en práctica esas buenas obras. ¿Para qué? Para que la verdad pues fluya en nosotros. Y llegado el caso de este tipo, pues sencillamente el pastor sepa cómo llegar. No va a llegar, oiga, pero ¿usted qué está haciendo? No. Mira, mi hermano, pasa esto, la Biblia dice esto, ¿qué está pasando? Si no lo escucha la primera, pues hay una segunda oportunidad. Pero la segunda oportunidad también es con la Biblia. Si no lo escucha, pues sencillo, sáquelo. No hay otra. Y aquí no vale sentimientos, no valen afectos humanos. Aquí, como el dicho popular, aquí hay que ser el corazón de trapo, eso sí, porque uno muchas veces se deja llevar por esos sentimientos hacia las ovejas. Y ay, pero es que, pobrecito, mire. No, la orden es clara. Si no, sáquenlo. Pero es que mire, Jordan, tanto que hemos compartido con él, tiempos vividos, aquellos. No, Jordan sí, se va afuera. Se oye chistoso pues porque Jordan, ¿no? Pero pues llegaba el caso, toca que hacerlo. Es lo que la Biblia me está diciendo. ¿Por qué razón? ¿Por qué aconseja esto? Para que la iglesia no sufra esa división, no sufra confusión, sino que se dé cuenta que la iglesia es una y es de Cristo. A ese punto es que debemos de llegar. Y otro punto que no debe causar en nosotros como ese pesar o como ese de ¿será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? Sencillo, versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ya. En otras palabras, Pablo lo que le está diciendo a Tito, no tenga ningún sentimiento por él, ni ningún remordimiento, ni ningún pesar. ¿Por qué razón? Porque sencillamente esa acción de sacarlo es porque él mismo la provocó. Ya. No es porque usted sea malo, no es que porque Felipe no tiene amor por la gente de la iglesia, como me han dicho. No es porque... No. Sencillamente es porque la persona se ha pervertido y él mismo ha causado esa condenación para él. Y hay un caso que Pablo también nos lo registra, y vayamos allá, 1 Timoteo.
capítulo 1, versículo 19 y 20. Primera Timoteo 19. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 19 y 20. Vamos a ver algo y me van a decir si sí o si no es así. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a qué, a no blasfemar. Este es un caso igual, un caso que lo ejecutó el apóstol Pablo, que nos lo muestra aquí. ¿Por qué digo que igual? Porque lo que está insistiéndole a Timoteo es que conserve la fe, conserve la buena conducta, viva una vida piadosa, lo que le está insistiendo. Y le pone aquí un ejemplo, dice, pero hubo hombres que hicieron, desecharon. En otras palabras, buscaron su propia gloria. Fue el pecado, quisieron buscar su propia gloria. Y si alguien trata de buscar su propia gloria dentro de la iglesia, lo más sencillo es ¿qué? Hacer eso, división. Tener esos seguidores de él. Por eso dice, desechándolo alguno, Himeneo Alejandro, y aquí no dice Pablo, yo pensé, o yo no medité, o no. Dice, a quienes entregué a Satanás. Punto. Hay momentos en la iglesia en que se tiene que tomar decisiones radicales. Porque o son esas decisiones radicales o es perder todo el rebaño. Por eso Pablo deja un ejemplo de él mismo tomando esas decisiones. Y acá dice, no le tenga miedo. Es como decir, yo eché a Himeneo Alejandro, fue por sus propias acciones. Aquí, sácalo de la iglesia porque el tal ya ocasionó ese juicio contra él. Por eso es tan importante predicar todo el consejo de Dios. Para que no vaya a haber, ya aquí de la puerta estrecha, ninguno tiene excusa de decir, ay, yo no lo sabía. No tienen excusa. Por eso es tan importante predicar todo el consejo de Dios, para que cuando se tomen esas acciones en la iglesia, no vayan a decir, ¿pero por qué? Nunca me la enseñaron. O, llegado el caso, que el pastor esté limitado a tomar una decisión así porque nunca enseñó. La iglesia no lo sabía. Para la iglesia todo era normal. Y es ahí donde volvemos al primer deber. ¿Qué? Estudiar la sana doctrina. ¿Sí ven? Todo como va entrelazado. Todo. Cuando la persona empieza una división, es una clara evidencia de que su vida no está envuelta en ¿qué? La sana doctrina. Una clara evidencia de que no pasa tiempos a solas con Dios, de que simplemente viene jueves, domingo, ya. El resto de la semana se olvida de su creador, se olvida de su Señor. Llega el jueves, venga, ¿dónde está la Biblia? Yo la he dejado aquí, ¿qué le hicieron? Vámonos, que ya se lo hizo tarde. Allá el pastor nos presta una Biblia, de la que hay en la iglesia. Y los domingos, ¡ay, me la encontraron! Chistoso, pero pasa. Y es la realidad de muchos cristianos. De muchos. Y es ahí donde esa alma comienza a alejarse del Señor. Y por ese poco conocimiento que tiene, comienza a endiosarse a sí mismo. Tal persona se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ya el juicio está sobre él. Claro, aquí no me da la opción de decir que si no se arrepiente no lo volvamos a recibir. No me da esa opción. Y es más, si nos acordamos un poco cuando estudiamos 1 Timoteo, que dice que son echados a Satanás, veíamos que habían otros casos donde la iglesia había sacado de su iglesia personas, y eso está en 1 Corintios,
Pero cuando el pueblo mostró arrepentimiento, ¿qué hizo la iglesia? No lo quería recibir. ¿Qué le tocó hacer Pablo? ¡Recíbanlo! Entonces, puede pasar de que la persona muestre arrepentimiento, un sincero arrepentimiento, puede regresar. Pero si no, ya está condenado. Ya está condenado. Primer deber para tener una vida fructífera, para que no me duerman, estudiar. El segundo deber, evitar. Muy bien. El tercero, expulsar. Y el cuarto, lo que debes ejercitar. Lo que debemos ejercitar. Estudiar, evitar, expulsar y ejercitar. Dos positivos y podemos ver como dos negativos. ¿Cuáles son los dos positivos? Estudiar y ejercitar. Los dos negativos, evitar y expulsar. Pero esos cuatro, lo que me va a llevar es tener una vida como fructífera. ¿Listo? Lo que debemos que ejercitar. Versículo del 12 al 14. Dice, cuando envía a ti, a Atenas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprenda también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ahí está clarísimo, ¿cierto? Lo que debemos que ejercitarnos. Ya con eso yo puedo decirle, puede ir en paz. ¿O no? Aquí vemos unos nombres, vemos unas personas, y uno puede decir, pero ¿en qué momento me debo que ejercitar con Atenas, con Tíquico, con Nicópolis? Bien, no se preocupen, vamos a verlo. Cuando envíen a Artemas o a Tíquico, Artemas es la primera y única vez que se menciona en la Biblia. Lo único que se puede decir es que era un discípulo del apóstol Pablo, porque lo menciona, lo va a enviar, o bien puede ser a Atenas, o bien puede ser a Tíquico. Tíquico sí lo menciona en otros pasajes bíblicos, pero estos dos hombres, Pablo lo tenía en la mira para enviarlo a la iglesia de Creta. ¿Para qué? Para que siguiera el ministerio allá en la iglesia de Creta, mientras Tito se iba para donde estaba Pablo, que era Nicópolis. ¿Por qué razón? Pues porque allí había terminado pasar el invierno. Entonces podemos ver aquí algo, y es que Pablo está totalmente confiado, que le da orden a Tito, y Tito ¿qué va a hacer? Obedecer, ¿cierto? Pero pues uno puede decir, sí, pero ¿qué debo que practicar? ¿Qué debo que ejercitar? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver más adelante. Entonces, aquí lo que Pablo le está diciendo, ven, te voy a enviar, o bien sea uno, o bien sea el otro, pero apenas lleguen, ¿qué haga? Venga donde yo estoy. Venga donde yo estoy. Pero no se queda ahí solamente la orden. Dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aquí sí viene lo del cuarto punto. ¿Qué se debe que ejercitar? ¿Qué se debe que ejercitar? Pues sencillamente las buenas obras. Claro. Hemos hablado todo Tito de las buenas obras, y aquí lo que está haciendo Pablo con Tito es dándole la prueba de las pruebas. ¿Qué? Te voy a enviar a Zenas y a Apolos, que haga, encamínalos de modo que nada les falte. Que nada les falte. La vida cristiana no solo se basa en la sana doctrina, en evitar las contiendas no provechosas, en expulsar lo que causa división de la iglesia, sino que también se basa en servir. Se basa en servir. ¿Y qué le está diciendo Pablo a Tito? Sirva. Sirva a estos varones que yo les voy a enviar. De tal forma, de tal modo que no les falta absolutamente nada. Aquí, pues sencillamente, me imagino yo que debe que
en su hospedaje, alimentación, si tiene alguna necesidad de vestimenta, en comida, pero que no les falte nada. Y es lo que muchas veces nosotros como hijos de Dios se nos olvida, el servir. Ah, sí. Stephanie está aguantando hambre. Ah, sí, que Dios la bendiga. No, hay un momento en que es una hermana en la fe. Y debemos que mentalizarnos que nosotros debemos que servir a tal punto que es que Stephanie me mira feo a veces, entonces no tiene nada que ver. Debemos que servir y mayormente o con mayor cuidado a quienes, a los de la familia de la fe. Y es lo que Pablo le está aquí terminando de mostrar a Tito. Ejercítate en servir, en servir. No sé si Tito conocía Cenas, Apolo me imagino que sí, Apolo es más mencionado, más conocido. Cenas no, primera vez, pero lo que Pablo no le interese, es un hermano de la fe, sírvale. Qué bonito es cuando, a mí me ha pasado que cuando uno va a otra ciudad y uno llega a una congregación, se supone que uno llega como nuevo, pero qué bonito es cuando esa congregación que hace, lo coge y lo abraza a uno. O sea, le da un caluroso recibimiento, lo hace sentir como parte de años de la congregación. Y uno dice, es una familia. Se amplió la familia. Es lo que normalmente yo digo. ¿Por qué? Porque eso debe que caracterizar al pueblo cristiano. Es eso, ¿qué? Servir. El mismo Señor Jesucristo, él mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para qué, para servir. Y Él dándonos ejemplos, pues nos manda a nosotros, ejercitémonos en qué, en servir. Que nada les falte. Aquí, iglesia, nosotros somos pocos, somos una iglesia pequeña. No me imagino cuando nos enteramos que algún hermano de la fe está pasando alguna necesidad. No me imagino que echa las soluciones como puedas, porque no está dando evidencia de ser un hijo de Dios. Y ahí vamos a ver por qué digo eso. Aparte que debemos estar ejercitándonos en servir, esa es una evidencia muy clara de mostrar si somos o no somos. Ah, que los pastores están con necesidad, allá hecho, yo para eso doy el diezmo. No. Cuando a mí me han llegado, mi esposo es testigo y los que lo han solicitado son testigos, vea, necesito, colabóreme, si uno puede, uno con mucho gusto. Es una forma de demostrar ese amor, esa fe en la cual hemos creído. De igual forma, cuando yo he necesitado y a los que yo he solicitado nunca me han dicho que no. Y sería muy bonito que fuera entre todos los hermanos. Bueno, aquí no voy a decir que todos van a ser generosos, pero entonces tampoco debemos llegar al punto de juzgar al uno o al otro. Ah, pero sí o no, Natalia no dio. Tengo la mira. Jordan dio poquito. La abuela, mejor dicho, 2 plátanos dio. Pero sí. No. No, o sea, el punto, yo no puedo llegar a la posición de juzgar, ¿no? No. Eso debemos que dar, debemos que servir, que a los hermanos no les falte nada. Pero si alguno no da, pues no, ¿sí o no? ¿Y eso qué es el pastor? ¡Tacaño el pastor! No, el pastor no dio, el pastor va a tener que rendir cuentas a Dios. Yo, por mi parte, si puedo, doy. Sin necesidad de mirar, sin necesidad de juzgar, sin necesidad de señalar.
sin necesidad de decir Daniel como siempre, ¿no? Entonces, es un convencimiento que debe haber entre mi Señor y yo. ¿Y por qué lo manda a ejercitarse a servir? Y le pone aquí a dos personas, Zenas, Apolos, encamínale con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Para qué? O sea, Pablo, ¿para qué le dice a Tito que se ejercite en servicio, en que lo ponga en práctica? ¿Para qué? Pues para que, versículo 14, y aprenda también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Sé que todavía no termina el versículo, pero voy a dejarlo ahí para la idea. Este actuar de Tito por Zenas y Apolos era tan necesario para que toda la iglesia aprendiera a ¿qué? A servir. A servir. ¿Por qué era tan necesario? Y aquí vemos la sabiduría de Dios. Porque si nos acordamos un poco, vayamos a Tito, en un momentito, perdón. Capítulo 1, versículo 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, etc. Ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, el proceder de los cretenses era un proceder egoísta todo el tiempo. Se preocupaba por quiénes, por ellos mismos. Y ya aquí Pablo, durante toda la carta, le había dado instrucciones para estudiar la sana doctrina, mantener el estudio de la sana doctrina. Y lo vimos en versículo 9, capítulo 2, capítulo 3, todo el desarrollo es manteniéndose en el estudio de la sana doctrina por Jesucristo, que es nuestro Salvador, y le da la sana doctrina, la obra de Cristo. Le ha ejercitado a evitar, no solamente en Tito capítulo 3, la última parte es cuando le dice que evita, sino desde el capítulo 1 le está diciendo, vea, hay judaizantes, evítalos, no contienda con ellos. ¿Le han enseñado o no? Claro que sí. Durante toda la carta le ha enseñado a qué, a saber discernir cuando hay división en la iglesia para expulsarlo. ¿Por qué cree que es el entrenamiento de la sana doctrina? Solo le faltaba una cosa durante todo el desarrollo de la carta. ¿Y qué era? Ejercitarse en servir. En un ejemplo directo, vivo, presencial. Y aquí se lo manda. Zenas y Apolos. Tito tenía que recibirlo, Tito tenía que encaminarlos en toda solicitud, o sea, en todo lo que ellos necesitaran. Tito tenía que mirar con la iglesia cómo suplía toda la necesidad. Ese proceder. Pero ese proceder de Tito lo que iba a causar era una determinación en la iglesia de Creta para que todos los hermanos estuvieran en comunión con ¿quiénes? Con los mismos hermanos. Aquí no me está hablando de un mendigo, aquí no me está hablando de un malandro, aquí me está hablando de un hermano en la fe. Si tu hermano tiene necesidad, pues la iglesia, ¿qué haga? Cúbrala. Cúbrala. Aquí no está diciendo que venda su casa para que se la dé la plata a su hermano. No. Aquí lo que está diciendo es si tu hermano tiene necesidad, pues en lo que puedas, ¿qué haga? Colabore. Sirva. Ejercítate en servir. Su hermano en la fe. Y vuelvo digo, si alguno llega a necesitar, desde que yo pueda, con muchísimo gusto. ¿Amén? Ah, bueno, me gusta que, porque si yo llego a pasar necesidades, pues ya sé dónde correr. Pero todo esto, ¿para qué? Para que no sean sin fruto. Para que no sean sin fruto. Le están diciendo que se ejercite de las buenas obras, todo con un propósito, para que no sean sin fruto. Tener una vida fructífera. 4 deberes en lo que se enfoca, inicia para que no sean sin fruto y termina diciendo para que no sean sin fruto. La iglesia todo el tiempo debe ejercitarse
en esto. Todo el tiempo debe poner en práctica estos 4 deberes, sencillos, no son del otro mundo. Estudiar la sana doctrina, evitar las contiendas, expulsar a los que contradicen, a lo que causa división, y ejercitarse para servir. Todo para una sola cosa, para que mostremos fruto. ¿Por qué razón? Vayamos a Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Santiago, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Dice la palabra de Dios, y me ayuda la otra versión. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de nada aprovecha. Allí también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Amor, ¿me ayuda con tu versión, por favor? Del 15 al 17. Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola? No es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Gracias. Yo les decía hace un momento que una de las evidencias muy fácil de reconocer si es nacido o no nacido de nuevo es cuando estamos en solicitud a los hermanos de la fe. Y Santiago lo narra otra vez. No está poniendo de ejemplo a alguien de afuera. Y es muy claro, si un hermano o una hermana está desnudo, y aquí no está hablando solamente de hermano de sangre ni de carne, sino hermano en espíritu, está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento, ¿qué debemos que hacer? Ayudarlo. No es nada del otro mundo. Tiene la necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, o el Señor te bendiga, sabiendo que tiene necesidad. Y lo más es que pone un ejemplo que uno dice, uy, qué man tan muérgano. Sabe que no tiene ni abrigo ni comida y le dice, abríguese bien y coma bien. ¿Cómo me voy a abrigar si no tengo abrigo? ¿Con qué voy a comer si no tengo comida? Es algo ilógico, ¿no? Y lo está diciendo que el Señor te bendiga, id en paz. Era la despedida anteriormente, id en paz. ¿De qué aprovecha esta fe? Una fe muerta. Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma, de nada sirve. Puedes decir 1000 veces al día que crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero si en algo tan diminuto no lo demuestras, de nada sirve. El mismo Juan dice, el apóstol Juan dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien ves? ¿Cómo lo puedes decir? Vuelvo y digo, puede ser que alguno de nosotros esté pasando también por necesidades y no pueda, pues entonces los otros no van a decir, oiga, pero sí, no tan tacaño Jordan. Era más generoso cuando era antes. Ya no, usted sabe que lo amo en Cristo. El punto es el que esa fe es muerta, es una de las evidencias de que no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Una persona nacida de nuevo da fruto, el fruto del Espíritu, y da evidencias. Da evidencias. ¿Evidencias de qué? De andar en esas obras que el Señor ha determinado que andemos por ellas.
Y una de las obras es tener cuidado de quién, de la familia en la fe. Versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Se observa un amor fraternal aquí de Pablo hacia Tito en esta despedida. Vemos que Pablo aquí está haciéndolo con un amor tan sincero que dice: todos los que están conmigo te saludan. O sea, recibe el saludo hermanable. Y no solamente ellos, saluda, ahora, no solamente te saludamos a ti, sino que saluda a los que nos aman en la fe. Uno puede decir, pero es que está dirigido para la iglesia, ¿para qué añade a los que nos aman en la fe? ¿Cierto? No, pues, sobra. Pero es que no sobra. Porque es que Pablo está seleccionando o está mostrando que dentro de la iglesia puede haber muchos que causen división. Entonces ellos no los aman en la fe. Entonces no son hermanos en la fe. Por eso Pablo es muy conciso en sus saludos y en su despedida. Saluda a los que nos aman en la fe, o sea, a los que comparten nuestra misma fe. A ellos saluda. A los herejes no, a los que causan división no, porque no son hermanos, no es familia. Ese saludo amoroso es para la familia. Y remata el capítulo diciendo: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Pablo termina su carta a Tito como inicia y desarrolla toda la carta de Tito, mostrando la gracia de Dios. Mostrando la gracia de Dios. Porque el resultado que genera estas buenas obras en cada uno de nosotros es la gracia de Dios. La que nos sustenta es la gracia de Dios. La que nos da la fuerza día a día es la gracia de Dios. La que nos envuelve al estudio es la gracia de Dios. La que nos da sabiduría para evitar las contiendas sin necesidad es la gracia de Dios. La que nos da la sabiduría para saber gobernar la iglesia es la gracia de Dios. La que nos da sabiduría para ejercitarlos en servir es la gracia de Dios. Y si vemos el desarrollo de la carta de Pablo, todo el tiempo estamos dando a quién, a la gracia de Dios, y ese es Jesucristo. Jesucristo. Cuando lo muestra, dice, se mostró la gracia. ¿Y la mostró en quién? En Jesucristo, encarnándose. El desarrollo es mostrándonos a Cristo. ¿Por qué creen? Analicemos los 4 puntos. Debemos estudiar la sana doctrina. ¿Qué hacía Cristo? ¿Qué hacía? Estudiaba la sana doctrina. O sea, siendo Dios, siendo Él la palabra, el verbo, Él mismo, el Señor de la Biblia. ¿Qué hacía? Estudiaba la Biblia. Evitaba. No veo al Señor Jesucristo en ninguna parte de los evangelios enredado en contiendas de genealogías sin sentido. No. Fue muy conciso, muy directo. Sus prédicas, aún sus debates fueron directo al grano. La Biblia dice. Y ya. Cuando empezaba a ver que eso no iba a llevar a nada sano, ¿qué hacía? Cogía y se apartaba. Expulsa. Lo hizo muy bien cuando purificó el templo. No puede decir, claro, expulsó los comerciantes, sí, pero al mismo tiempo era lo que causaban división. Porque ¿quién se levantó? Pues los sacerdotes, los fariseos de la época, se dejó en evidencia. Y algo muy cierto es cuando le dice al pueblo: vea, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, escúchenlo, pero ¿qué hagan? No hagan como ellos. Exacto, no vivan como ellos, no lo hagan, escuchen la verdad, pero no vivan como ellos. ¿Qué hacía? Expulsaba a los que causaban división. Ejercitarse en servir a tal forma
al punto que se hizo hombre. Y estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si no se acuerdan, otro acontecimiento, cuando él mismo se puso a lavar los pies de sus discípulos. Mil acontecimientos más. Por eso siempre nos muestra a quién, a Jesucristo. La gracia esté contigo. Sí, nuestro Salvador, pero también nuestro ejemplo. También nuestro ejemplo, al cual debemos que seguir todo el tiempo. Y quiero terminar con Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Yo sé que es un salmo que todos conocemos, no lo sabemos de memoria. Pero es un salmo del Antiguo Testamento. Y es un salmo donde nos muestra estos 4 deberes. Salmo capítulo 1. Pero entró al varón que no anduvo en consejo de malos. O sea que, ¿qué hizo? Evitó. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué hizo? Expulsó. ¿Cierto? Expulsó a todo aquello que causaba una división en su vida, en la iglesia. Evita, expulsa. Ahora, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué hace este varón? Estudia la sana doctrina. Yo sé que aquí hemos predicado el Salmo 1, yo lo he predicado, Jordan lo ha predicado, el pastor Pedro lo ha predicado, pero uno aprende cada día más. Haciendo yo el estudio, cuando veo esto yo, ¿sí? Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estudia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dispuesto a servir. Dispuesto a servir. ¿Qué hace un árbol? ¿Será que sirve? Y hay unas características, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Será que presta servicio un árbol así? Claro que sí. No está solamente la sombra, está el alimento, está la vida, está el agua, mantener. Presta mucho servicio. Cuidar de los pájaros. Dispuesto a servir. Y el árbol no dice, pero a mí ¿por qué? Yo por qué tengo que aguantarme los nidos de los pájaros ni el canto de ellos. Yo por qué tengo que aguantarme el agua. Yo por qué tengo que darle comida a los seres humanos. ¿Qué hace el árbol? Sirve. Y ahí estamos nosotros. Si no lo viste con Tito, espero que lo hayas visto con Salmo 1, los 4 deberes. Y termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Diciendo que tiene una vida como fructífera. Fructífera. El domingo yo inicié poniendo el ejemplo de un árbol. Que para tener un buen árbol hay que tener unos cuidados, hay unos deberes. Hoy termino con un árbol. Para que al final lo que tengamos es una vida fructífera. Y eso es lo que nos manda el Señor. Eso es lo que nos manda. Hacer esas buenas obras para que tengamos frutos. Para que demos evidencia de que hemos sido salvados. 4 deberes. Fácil, sencillos. Descansemos en el Señor
El primero es estudiar, debes estudiar la sana doctrina. El segundo, debes que evitar las contiendas. El tercero, debes que expulsar lo que causa división. Y el cuarto, debes que ejercitarte en servir. Cojo esos 4 deberes y ¿qué hago? Lo vuelvo personal. Debo estudiar la sana doctrina. Debo que evitar las contiendas sin provecho. Debo que expulsar lo que causa división. Y debo que ejercitarme para servir. Vuelvo y le digo, si no lo he hecho, pues pido perdón públicamente. Sé que a veces mantengo ocupado y se me escapa cosas. Hasta a mi madre a veces la dejo en visto. Le respondo 2, 3 horas después y me dice, ¿ya para qué? Y eso cuando respondo. Pero uno debe estar dispuesto a eso. ¿Sí? Ese es nuestro deber. Eso es lo que caracteriza una vida cristiana. ¿Quería saber qué es lo que caracteriza una vida cristiana? Ahí está, estos 4 deberes. Estos 4 deberes son los que representan evidencia de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Pongámoslos en práctica, no hay más. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has dado, escudriñar tu palabra, escudriñar tu verdad. Gracias porque me has permitido, Señor, finalizar un libro más de tu palabra. Un libro, Señor, en el cual tú nos has dejado para el crecimiento de tu iglesia, para el crecimiento personal, Señor, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros y para el fortalecimiento y la unión, Señor, de tu cuerpo, que es la iglesia. Ayúdanos, Señor, siempre a tener nuestra mirada en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, 4 deberes. Espero que nunca se nos olvide. Y si llega al caso que se nos llegue a olvidar, está el video. Entras a YouTube, la puerta estrecha, lo vuelves y lo repites. Y ahí está, le da me gusta. Se suscribe a nuestro canal y lo compartes para que otros tengan también la oportunidad de escuchar el mensaje de la verdad. Que el Señor nos bendiga grandemente. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Sábado, los estudiantes del MIN, 6 de la tarde. Dios los bendiga.